Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Vaya, he decidido hacer esta columna más cercana a las primarias para que sigamos con las comparaciones y sigamos viendo qué es lo que va desfondando la institucionalidad en la época del 73. Y en parte son votaciones, ¿no es cierto? Las votaciones de 1973 de marzo fueron, según quienes están cercanos a ese mundo, un fraude. Acá un telepensante me escribe, me dice: ¿por qué Allende tuvo buena votación en marzo de 1973? Hola Vanessa, Allende sacó buena votación porque hicieron trampa. Recuerdo que yo vivía en un pueblo chico de la zona centro-sur de Chile y estudiaba en un liceo en la capital de la provincia. Tenía una profesora de francés, militante del Partido Socialista. En el verano del 73, esta señora se pasó toda la temporada trabajando en las oficinas del registro civil de este pueblo chico. En esa época no me llamó la atención, pero con el tiempo me di cuenta que la señora trabajó en el registro electoral. Participaba en los allanamientos de la JAP. Entonces, los más comprometidos con la UP podían votar hasta 3 veces recorriendo los pueblos aledaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá viene después una confesión personal que no les voy a leer. Que cuando se produjo este fraude electoral, por lo menos así también lo tituló en su minuto el Mercurio, fraude electoral a toda máquina, las elecciones parlamentarias constituyeron un triunfo democrático, aunque la CODE abrigó desde el primer momento serias sospechas de fraude electoral por parte de la UP, debido a la demora con que los cómputos fueron entregados por el Ministerio del Interior, especialmente a nivel de subsecretaría a cargo del comunista Daniel Vergara. La votación femenina, tradicionalmente favorable a los sectores democráticos, y los sufragios emitidos en el Gran Santiago, que también se inclinaban mayoritariamente contra la UP, parecían intencionalmente retenidos. El 4 de marzo de 1973, la primera dama de la nación, Hortensia Bussi, de Allende, votó en la comuna de Providencia entre un concierto de rechiflas femeninas, sin perder su buen humor. Claro, porque ella no tenía que hacer cola para comprar pan, ¿no? Durante horas, para llevar algo para sus hijos a la casa, ¿no? Declaró: en Chile todavía existe democracia, ya que tuve aplausos y pifias. Esa era su concepción de democracia, que había libertad de expresión, que ustedes saben bien que con el programa de nuestro candidato Jadwe esa libertad de expresión se terminaría. El 5 de marzo el Partido Nacional formuló el más indignado reclamo por el vergonzoso procedimiento impuesto por la Subsecretaría del Interior para los cómputos electorales. La no inclusión de los resultados de Santiago distorsiona los porcentajes de carácter nacional que se han consignado en los informes oficiales dados a conocer por el Ministerio del Interior. Bueno, en esa época teníamos un mapa político en lo ideológico bastante similar al actual. Un grupo mayoritario que efectivamente obtuvo la mayoría en esas elecciones, pero no tuvo los votos suficientes para realmente deslegitimar el proyecto de la UP. Y la UP, que hoy día viene mostrándose en Chile, en el contexto actual, siglo XXI, ciertos sectores del Frente Amplio, una gran mayoría, un cierto sector también de la democracia cristiana y el Partido Comunista. Se nos repite entonces ese mapa. Y uno se da cuenta que no solamente tenemos esa repetición, hoy día el poder capturado por la vocación totalitaria, sino que además la legitimación de la violencia como un medio para conseguir los fines. Cuando uno oye hablar a Marcela Cubillos, que es entrevistada por el Líbero, ¿no es cierto?, por Eduardo Sepúlveda, sobre cómo van las cosas en la constituyente, es preocupante, y ahí es donde yo los quiero llamar a que piensen bien su voto o su abstención este día domingo. Porque en realidad, cuando hay un semiparlamentarismo de facto y el presidente ya no puede prácticamente gobernar,
no es relevante quién es el presidente, ¿cierto? Ahora, evidentemente que siempre va a tener un peso específico el Poder Ejecutivo mientras no haya un nuevo diseño institucional. Por lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar respecto de las elecciones que vienen es que las parlamentarias, producto de que hay un semiparlamentarismo de facto, van a ser más importantes que la presidencial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el problema que nosotros tenemos hoy día es que hay un tercer estado, hay un poder constituyente que no está respondiendo absolutamente a ninguna institucionalidad superior. Uno lo vio esta semana con un solo llamado al juez Urrutia, ¿no es cierto? Y soltaron entonces a los constituyentes que estaban cometiendo actos vandálicos, porque por algo se los llevan presos, ¿no es cierto?, en el contexto de protestas sociales. Porque le ponen ese título y pareciera que la protesta fuese entonces de toda la sociedad. No, son protestas de grupos con una vocación totalitaria, asambleísta, de las vanguardias leninistas, que entonces tienen dos rangos fundamentales, ¿no? El populus, el perraje, que vienen a ser los vándalos, y las cabezas intelectuales que los dirigen. No hay clases medias al interior de ese tipo de agrupaciones. Entonces a mí me preguntan, bueno, que por quién se vota, porque, ¿no es cierto?, hay 4 candidatos, algunos los consideran que los 4 son malos porque todos estuvieron por el apruebo, otros consideran que unos tienen mayor cercanía al mundo militar, como Desbordes, entonces habría que considerar eso. Pero eso es por la biografía de Desbordes, no es porque efectivamente, digamos, tenga una cercanía mayor, que se haya manifestado en una defensa sólida del ejercicio del poder coercitivo del Estado para el control de las manifestaciones. Eso no es así. Luego otros dicen que, bueno, Lavín sería el único capaz de ganarle a un Jadwe. Eso no lo sabemos. No sabemos qué pasaría con los otros 3 candidatos si tuvieran la exposición mediática que tiene Joaquín Lavín. Después otros dicen que los 4 son globalistas, que ahora está álgida la discusión sobre quién negó y quién afirmó a Augusto Pinochet, como si, bien lo dijo Marcela Cubillo en un tuit, esto se tratara del pasado y no del futuro. Bueno, ciertamente es relevante para algunas personas el que haya una afirmación de un personaje histórico como Pinochet o una negación del mismo, porque eso les daría ciertas señales de quién se trata, quién está hablando, ¿no? Al respecto hay que pensar qué es peor, si decir que el más malo de los seres humanos sobre la faz de la Tierra se llamaba Augusto Pinochet, o si haber sido parte de quienes admiraba a quien dirigió este país durante 17 años y luego le dio la espalda y se transformó en socialista. Porque ser bacheletista es ser socialista, digamos, no hay ahí mayores matices, ¿no? Hay que, sobre todas las cosas, diría yo, para estas primarias, pensar, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que tenemos a los constituyentes de la lista del pueblo vociferando, ¿ya? ¿Quién de los 4 candidatos que hay hoy día para las primarias sería capaz de responderles sensatamente, poniéndoles un límite y sin perder los pantalones? Porque eso es. ¿Quién sería capaz de hablar con ellos? ¿Quién sería el más legítimo para todo el país en términos de un diálogo? Pero ¿quién no transaría sus principios? ¿Quién no ha abrazado el discurso permanente de la igualdad y logra, al contrario, decirle a sus votantes que a través de su mérito, a través de su esfuerzo, se puede lograr lo que uno quiere? ¿Quién ha sido el más acérrimo defensor de la idea de una modernización del Estado? Ahí tenemos esencialmente a 2 de los candidatos, ¿no?
Briones y Sichel han planteado permanentemente que el Estado es un gran problema, lo que no significa que Desbordes y Joaquín Lavín no lo reconozcan. El punto es que si uno tiene un Estado monstruoso y decimonónico como el de nosotros, entonces es totalmente contraproducente salir prometiendo derechos sociales, porque eso, como bien le hizo ver mi hermano Johannes a Joaquín Lavín en su entrevista, los derechos sociales se financian con el dinero que viene principalmente de la clase media y de los impuestos, que simplemente después se le devuelve a través de una prestación con una tajada menos que se queda al burócrata por cuyas manos pasan las platas. Entonces, ¿a quién le puede convenir eso, digamos, no? En suma, lo que yo le propongo, mi querido telepensante, es que usted vote por aquel candidato que crea es el que mejor podría llegar a manejar este proceso constituyente que se está desmadrando y que podría concitar para ello, para lograr eso, la legitimidad de manera más amplia, sobre todo en el Poder Judicial. Respecto de votar para ver quién podría ganarle a un eventual Jadwe o a una eventual Jasna Proboste, me parece absurdo, porque ustedes vieron que en mayo de 2019 la gente no pensaba en una nueva constitución. El 3% decía que era relevante según las encuestas CEP, lo hemos dicho muchas veces acá. Y resulta que finalmente, después de lo que se ha llamado el estallido, llegó un 80% quienes consideraban que era relevante, al nivel que eso es lo que marca el 78% de apoyo al apruebo, ¿no es cierto?, de quienes fueron a votar, del universo de los votantes. Entonces, esto mediáticamente puede cambiar de un día para otro, lo mismo que está pasando con Jadwe en la medida en que amenazó, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación con una ley mordaza. Entonces los medios de comunicación empezaron a reaccionar y ya no se ve tan bonito Jadwe como antes. Entonces, no creo que... y finalmente, solamente antes de entrar en la materia que nos convoca, que es volver a principios de 1973, que es donde estamos hoy día en esta revisión, que justamente vamos a tratar el periodo antes de las elecciones de marzo, en qué estaba Chile y cómo entonces cuál era el contexto de esas elecciones. Bueno, para terminar, yo solamente les quiero decir que hay que pensar quién en términos de un buen competidor para la izquierda, quién de los 4 candidatos puede atraer más votos de centro y de centro-izquierda por una trayectoria política, por una forma de ser que representa esa profundización del modelo económico que legó el régimen militar, el modelo socialdemócrata que está contenido en el ladrillo. ¿Quién representa esa idea de mérito? ¿Quién es el que puede, por lo tanto, atraer a más personas del amplio espectro? Y se ha planteado de esa manera. ¿Quién no tiene deudas? Saben que Lord Acton decía que el poder político corrompe y el poder total corrompe totalmente. Cuando se está en el poder es muy difícil no tener deudas que saldar. Es muy difícil no tener que no exista alguien ante quien uno tenga que responder. Porque el poder es así. O sea, imagínense si es que alguno de ustedes tuviese un problema mayor y un amigo dentro del poder estatal que les pudiese facilitar para salvar la vida de uno de sus seres queridos a un helicóptero, por ejemplo. ¿Ustedes evitarían llamar a su amigo? Bueno, ese es el tema que tiene el poder. Es inevitable que corrompa. Y desde ahí es que hay que pensar, yo creo que en la trayectoria de cada uno de los candidatos, en qué medida esos candidatos son más libres de procesos que son constitutivos del poder, y también yo diría que centrarse en el proceso constituyente. ¿Quién es el que mejor puede llevar las riendas de ese proceso? ¿Sí? Porque me parece que eso es de lo único que debiésemos estar hablando y lo único que debiese de preocuparnos. ¿Quién podría llevar a buen puerto
un plebiscito de salida. Que no pase el fraude electoral que nosotros vimos acá, por lo menos según la información que yo manejo, y que tiene toda la lógica por cómo estaba el país. Es imposible que no haya habido fraude electoral en marzo de 1973. O sea, hasta el diagnóstico del MAPU era, pero, o sea, acá ya no había cómo sostenerse. Mire, el Mercurio publicó un informe confidencial de la Comisión Política al Partido MAPU de estricta circulación interna. Estos documentos secretos de la Unidad Popular, captados por órganos informativos de la oposición. Este es sin duda el que pronostica con mayor crudeza las etapas a recorrer después del 4 de marzo de las elecciones parlamentarias. Se analiza en él la grave crisis económica del país y se entrega el programa revolucionario que podrá salvar del colapso al gobierno de Allende. La sinceridad del MAPU es avasalladora. En el campo económico, luego de describir en forma inmisericordia uno a uno los tumbos del gobierno de Allende, proceso inflacionario que supera con creces al de los peores tiempos del segundo gobierno de Ibáñez, mercado negro, colas, desabastecimientos, desastres que no achaca a la agresión interna y externa, como lo hacen Allende y todos los demagogos de la Unidad Popular, enuncia una verdad brutal. Abre comillas, la existencia de divisas habría llegado a cero el 3 de enero. Este colapso fulminante pudo prolongar su agonía solo hasta fines de abril, gracias a la mendicidad, esto es lo que dice este informe, ¿no?, de ahí que Allende practicó en Rusia y que tuvo, como se ve, menguados frutos. Solo 4 meses de sobrevida. Dice el documento que para 1973 se espera una disminución del 20% en la producción agropecuaria, del 10% en la fabril, el total estancamiento de la producción minera y aumento de cesantía en todos los rubros. Termina el tenebroso presagio diciendo que la inflación puede alcanzar en 1973 cifras impredecibles, volviéndose un fenómeno incontrolable. Junto al descalabro económico, una de las mayores preocupaciones de los mapucistas es la penetración de las Fuerzas Armadas. El párrafo 57 del informe confidencial propugna ir favoreciendo la progresiva radicalización de las Fuerzas Armadas. Hay que ir ganándolas al máximo para la izquierda. En cuanto al desenlace del gobierno UP, a través de la vía chilena, con apariencia de leyes y constitución, hacia el socialismo, el MAPU abriga serios temores y por eso advierte de antemano, no se debe creer que con un viraje hacia posiciones de centro, moderación del PC, se cancelen las perspectivas de algún enfrentamiento inherente a toda lucha por la conquista por el poder. El MAPU, aunque fuera confidencialmente, contribuyó una vez más con su franqueza al estilo del ministro Fernando Flores y el abastecimiento a que los sectores de la oposición conocieran los verdaderos caminos de la Unidad Popular, siempre velados por la mentira marxista sistemática, dice el Mercurio. Entonces, esta era la situación de ese momento en el país y aún peor, vamos a ver cómo la crisis iba aumentando, o sea, el nivel de desastre, de hambre, de falta de medicamentos que ya se vivía a principios de 1973 era tal que es imposible que el gobierno de Allende haya tenido sobre un 40% de votación a favor de sus parlamentarios sin un fraude electoral. Veamos, voy a firmar mi tesis y termino diciendo, honestamente, vote usted por quien quiera, digamos. Yo tengo mi preferencia, evidentemente. Yo prefiero aquel que creo va a poder mirar a los ojos a quienes están hoy día abrazando la vocación, por vocación violenta, el avance del poder total y les va a decir, aquí no, este es el límite. Y va a tener la capacidad de llegar a la juventud más amplia, que no tiene una división tan clara en términos ideológicos, que no. Yo prefiero un candidato que tenga menos compromisos políticos que más compromisos políticos, que sea lo más libre posible y prefiero un candidato que sabe dialogar con todos los sectores sin perder el norte,
que ha abrazado más bien un discurso que afirma el mérito. Porque, mi querido telepensante, la batalla es cultural. Donde nosotros tengamos candidatos que estén afirmando y prometiéndole a la gente derechos sociales en un país cuya crisis se ve venir de forma inevitable, que no van a poder ser sostenidos sin aumentos de impuestos, donde nosotros veamos candidatos que se abrazan con ideas socialistas, que propugnan el ideal de un país más pobre pero más feliz. No vamos a tener un buen candidato que tenga la firmeza para decir no. Quizás ninguno de los cuatro lo tiene, como me ha posteado gente en Facebook ante esta idea. Yo solamente prefiero al que creo que tiene más probabilidades de aunar fuerzas, de sumar desde distintos sectores a quienes tienen vocación democrática y por lo tanto ir en un frente, un bloque amplio como el que se hizo también en la época de Allende, con quienes son esencialmente demócratas, poniéndole un límite y un freno a la vocación totalitaria que legitima la violencia que hoy día se encuentra diseñando nuestra constituyente, nuestra próxima constitución, perdón. Bueno, veamos cómo estaba Chile, a ver si es que es tan así que pudo haber habido una gran masa de chilenos votando a favor de un gobierno que, fíjense, el 4 de febrero el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar debió ser suspendido a raíz del violento repudio del público por las canciones concientizadoras que interpretara el conjunto folclórico chileno Quilapayún, cuyo compromiso con la prédica marxista es bastante conocido. O sea, los chilenos no se tragaron el cuentito ideológico que sí se tragaron cuando Kramer hizo en el Festival de Viña la apología a la primera línea, a la violencia, y la legitimó delante de todos. Y aplaudieron, aplauso de foca. 5 de febrero, Ernesto Cisternas, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Autobuses y Taxibuses, recordó a la opinión pública que en el último año y medio ha convocado a 9 conferencias de prensa para denunciar la desastrosa situación de la locomoción colectiva por falta de repuestos. Cisternas repitió cifras que los peatones computan en carne propia. El 30% de la dotación de máquinas para la capital está paralizado, lo cual significa que 1.365.260 pasajeros quedan sin transporte. La mayoría, 6 de febrero, la mayoría socialista comunista en el Consejo Directivo de la Central Única de Trabajadores acordó que debe entregarse un bono compensatorio de 1.000 escudos a los trabajadores de distintos niveles de todo el país para paliar los efectos del alza del costo de la vida en los últimos cuatro meses. A ver, esto es no entender nada de economía, ¿no? Sí, la inflación no se para y no se resuelve aumentando el nivel de liquidez dentro de una economía. 7 de febrero, como parte de una escalada oficialista contra... Canal 13 de la Universidad Católica, que intenta salir al aire en Concepción, alrededor de 80 obreros municipales, militantes socialistas y comunistas, sitiaron el gimnasio techado de la sede UC de Talcahuano para derribar la antena receptora. Aquí había todo un tema que se estaba tratando de limitar la posibilidad del canal de televisión, el canal 13, para poder hacer transmisiones desde Concepción. 7 de febrero, Omar Jofré Fuentes, jefe de Relaciones Laborales de la compañía minera El Teniente y activo militante del MAPU, chocó 12 vehículos durante 1972 inutilizándolos. Imagínense lo que era eso. 8 de febrero, un niño de 14 años fue asesinado a balazos por marxistas que asaltaron la sede del Partido Nacional de Valdivia. Ese mismo día, nos tomamos la gobernación por los malos manejos del gobernador. Sabemos de fuentes fidedignas que él negocia con el mercado negro, negocia con pollos, con mercaderías y con el aceite. Se sabe que él acarrea de noche tambores de aceite para una quinta de recreo en Paniagüe. Esto no está bien en la Unidad Popular. Nosotros no estamos contra el gobierno, estamos contra el personero que tiene aquí. La mayoría de los que participamos en la toma somos socialistas. Así explicó doña Rosa Pimiento Lillo, dirigente poblacional y militante del PS,
¿Por qué un grupo de pobladores ocupó la gobernación de Santa Cruz? 8 de febrero. No tenemos odio contra las personas, tenemos odio contra una clase. Y esa clase desaparecerá, aunque el señor Mate siga viviendo, afirmó en la conferencia de prensa el ministro de Agricultura Rolando Calderón. 10 de febrero. Chuquicamata puso fin a 30 años de control marxista con el aplastante triunfo de la democracia en la elección de dirigentes sindicales del mineral. La oposición obtuvo 7 cargos directivos y la Unidad Popular solo alcanzó 3. Manuel Rodríguez, secretario general de la CUT provincial de Santiago, calificó esta derrota de la UP como histórico, enfatizando luego: aspiramos a iniciar la reconstrucción nacional, lo que significa sacar a los corrompidos del gobierno, a los inmorales, a los que han traicionado a los trabajadores, a Figueroa, Luis, a los Millas, Orlando, a los Altamirano, Carlos, en suma, a los que hacen de la revolución su mejor negocio. ¿O les suena con los constituyentes de hoy día? Que quieren más plata para asesores, mejorar sus condiciones. Es un negocio. La revolución es un negocio. Es un negocio a costa de la gente pacífica, que trabaja, que se parte el lomo todos los días. De eso viven los revolucionarios. Y cuando se les acaba, se venden al mejor postor internacional. En este caso sería a China, o les cabe la menor duda. Antes era a la Unión Soviética. 12 de febrero, 3.000 nuevos trabajadores ha contratado Cobre Chuqui, pero la producción sigue bajando. Un informe elaborado por dirigentes gremiales del mineral explica que hace 2 años 6.500 trabajadores producían 285.000 toneladas de cobre en Chuquicamata. Hoy, 9.000 trabajadores, o sea, 9.500, pasamos de 6.500 a 9.500, entregan solo 245.000 toneladas. Así funciona la economía revolucionaria. 14 de febrero, los últimos 12 meses la inflación llegó a 180,3%. El rubro alimentación en ese mismo periodo ascendió a 258,1%. 15 de febrero, el diputado de C, Arturo Frei Bolívar, que postula a la reelección en marzo, recibió un balazo en el cráneo al salir de una proclamación de su candidatura en Chiguayante. Su estado es grave. ¿No? Si los políticos creen que a ellos no les va a tocar. Es notable. 15 de febrero, los dirigentes gremiales del Banco del Estado, miren lo que era Allende. Este es el personaje al que defiende la izquierda a nivel mundial y que le rinden culto y honores y le ponen estatuas. Los dirigentes gremiales del Banco del Estado de Valparaíso escribieron al presidente Allende manifestándole el malestar que causaron expresiones recientemente pronunciadas por el primer mandatario en esa entidad bancaria. Tengo entendido, había dicho Allende, que los empleados del Banco del Estado tienen asignaciones familiares de 1.500 escudos por carga. A este paso vamos a tener que crear la carrera oficial de reproductor público. Los dirigentes, luego de aclarar que su sistema de asignación es exactamente el mismo que rige para el 90% de los trabajadores chilenos según la ley 7.925, dicen en su carta: señor presidente, con la misma franqueza con que usted emite sus juicios, queremos decirle que nos han extrañado los términos que usted ha empleado para calificar la noble acción de dar hijos a nuestra patria, pues esto se contradice con el espíritu de sensibilidad social que dice tener, y porque ellos, aparte de inferir una ofensa gratuita a nuestro gremio, constituyen un vejamen a la mujer bancaria en su doble condición de trabajadora y madre. 15 de febrero, la directiva del Colegio Médico de Chile comunicó al presidente Allende que el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de los hospitales está llegando a límites pavorosos. No existe la cantidad suficiente de instrumentales médicos. No hay elementos dietéticos para los niños, lo que provoca serios trastornos. La campaña contra la diarrea infantil, muy publicitada por el gobierno, quedará solamente en el papel. Los facultativos añaden: en muchos hospitales ha debido dejarse de practicar intervenciones quirúrgicas que son de urgencia por la falta de elementos. Esto último es extremadamente grave. ¿Ustedes se imaginan a los chilenos en estas condiciones votando a favor de los diputados de la UP? ¿De los parlamentarios de la UP? 17 de febrero, el candidato a senador del PIR, Eugenio Velasco, fue atacado y herido con arma blanca por extremistas de la Unidad Popular.
mientras realizaba su campaña política en Talca. 19 de febrero, Jaime Contreras Iglesias, militante de la Juventud Demócrata Cristiana, fue asesinado de un balazo en el corazón por elementos marxistas. El obrero de 18 años había estado pintando propaganda electoral en la calle. Al mismo tiempo, como suele pasar con la batalla cultural que dan los marxistas, empezamos a hablar de la ENU, Educación Nacional Unificada. 22 de febrero, un folleto del Ministerio de Educación titulado Por una educación nacional democrática, pluralista y popular, metas para 1973. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo los parlamentarios de derecha no entienden que esta es la dinámica y la lógica del oxímoron que siempre está presente en la retórica rusoniana de la izquierda totalitaria? Miren qué lindo el título. Por una educación nacional democrática. Democrática. Gente protegiendo y promoviendo la violencia. ¿Qué tiene que ver la democracia con la violencia? Pluralista. Gente que no aceptaba la libertad de expresión de distintos medios. Y popular. Gente que hasta perdió la dirigencia de la CUT en esa época. ¿No es cierto? Entonces uno dice, ¿cuándo van a darse cuenta que lo mismo pasa al día de hoy? Que perdió la dirigencia en Chuquicamata del sindicato, ¿no es cierto? ¿Cuándo se van a dar cuenta entonces los legisladores de derecha? Y cuando usted lee ESI, Educación Sexual Integral, suena bonito y no tiene nada que ver con lo que se está promoviendo. Y si ya a usted le interesa el futuro de los jóvenes, ponga las mismas lucas, pero para que no sean drogadictos, ¿no le parece? Así es que se ha puesto en descubierto las verdaderas intenciones de la Escuela Nacional Unificada, cuyo primer objetivo es, abro la cita, transformar a cada chileno en actor de su destino. Actor de su destino, pero muriéndose de hambre. Elemento base de los cambios sociales que afiancen el sistema socialista de vida. El folleto termina preguntando, ¿cuál será el resultado de esta educación? Y contestando, pues, adivinen, mis queridos telepensantes. El hombre nuevo. El mismo hombre nuevo, ¿no es cierto?, que esperaba Fidel naciera en Cuba. Ahí tienen al hombre nuevo, muerto de hambre, violado en todos sus derechos. Eso es lo que quiere la gente de vocación totalitaria siempre. No importa con qué disfraz se vista, si es con el feminista, es con el de los pueblos originarios, es con las minorías sexuales. Quien tiene esa vocación totalitaria, lo que busca justamente es un hombre nuevo que en el fondo sea su esclavo, que no le oponga resistencia a sus órdenes, que esté dispuesto a la genuflexión por un pernil que reciba de regalo una vez al año, como pasa con los venezolanos, de parte de Maduro. 28 de febrero, de los 17.939 vehículos que se fabricaron en Chile durante 1972, solo de los 17.000 y tantos, solo 3.600 fueron entregados a clientes del estanco automotriz. El resto se repartió por lista de preferencia. Esa es la igualdad que trae esta gente. Y todavía hay personas de derecha que sienten que la izquierda tiene algún tipo de superioridad moral, por favor. 28 de febrero se publicó entonces este informe realizado por el MAPO. Y el 6 de marzo, el señor Prats, legitimando las elecciones y diciendo: ha habido cargos directos en contra del subsecretario y del intendente de Santiago. Debo aclarar que tengo confianza en que, al margen de su posición partidista, ambos actuaron con eficiencia profesional e idoneidad funcionaria. Ambos me han colaborado en los 4 meses que llevo en este ministerio con la mayor lealtad y abnegación, sin que jamás tuviera motivo para considerar que no tenían la confianza mía. Bien, mis queridos telepensantes. En suma, así es como funcionan, sean lo que sean las elecciones presidenciales,
vamos a tener que preocuparnos de que no exista fraude, de que no solamente se trata de los apoderados de mesa que están en presencia del conteo de votos, sino que también se trata del ingreso en el registro, ¿no es cierto?, de los votos. Ahí también necesitamos fiscalizar. Creo que este proceso de desmantelamiento institucional se va a ver probablemente encendido por el factor narcoterrorista. Las usurpaciones en un año, las usurpaciones ilegales de tierra en la macrozona sur aumentaron un 688%. El negocio de la madera en 2 años aumentó del robo de la madera de 22 millones de dólares a 70 millones de dólares. Estoy redondeando. Con ese nivel de vorágine, de rapidez, ¿dónde vamos a estar en 4 años más? Lo que no nos puede pasar es que tengamos dentro como candidato a las elecciones una persona que en la derecha haga genuflexión frente al narcoterrorismo y le mande condolencias a las familias de alguien que murió tratando de asesinar a personas inocentes. Eso no nos puede pasar. Por eso es que yo creo que la persona indicada para llevar a cabo este proceso es José Antonio Kast. Hay que jugársela. Pero dado que en las primarias él no está dentro de los candidatos, bueno, habría que pensar, yo les digo, les repito, no importa en este momento la ESI, la agenda globalista, si es que se trata de un candidato que promueve finalmente un sistema o un modelo económico con mayor o menor injerencia del Estado. Se trata de que quien salga elegido y luego vaya a la primera vuelta, quien salga elegido este fin de semana, sea una persona que no es que dialogue con quienes tienen vocación totalitaria porque comparte algunos aspectos del tipo de Chile, del tipo de país que esa gente con vocación totalitaria quiere. Nosotros no necesitamos a alguien que dialogue con ellos porque está de acuerdo con ellos en algo, porque comparte ciertos aspectos. Cuando uno tiene la teoría de conjunto y ahí uno achura, ¿no es cierto?, de los 2 circulitos aquellos lo que comparten. Nosotros necesitamos que si es que va a salir alguien en la derecha, sea alguien capaz de dialogar, pero no porque comparte algo con ellos, sino que porque, tenemos que avanzar en la institucionalidad, en recuperar nuestro país, en recuperar la institucionalidad, y el próximo presidente va a tener que tener sí o sí un gran apoyo parlamentario, porque si prácticamente no tenemos que renovar a muchos de los parlamentarios de derecha que existen hoy. Bueno, así es que esos son los consejos de hoy. Que tengan una muy buena semana y mañana la recomendación es ir a hacerse presente y que cada quien vote por el candidato que cree puede llevar mejor adelante este proceso constituyente.